¿Qué sucede cuando miramos al cielo? ¿Acaso es solo una vasta extensión de espacio y estrellas? ¿O hay algo más profundo, algo más trascendental que aún no comprendemos? Si eres de los que se han preguntado qué nos depara el futuro del mundo, es probable que te hayas encontrado con pasajes bíblicos que hablan de los cielos, los cuales parecen señalar hacia algo mucho mayor que nuestra realidad cotidiana. Hoy exploraremos una de las ideas más fascinantes y misteriosas de las Escrituras, los tres cielos mencionados en la Biblia. Estos cielos, de los cuales a menudo no se habla con suficiente claridad, juegan un papel crucial en las profecías escatológicas sobre el fin de los tiempos. Pero, ¿qué son exactamente estos cielos? ¿Y cómo se relacionan con el futuro del mundo y nuestra vida espiritual? La escatología, el estudio de los últimos tiempos, ha capturado la atención de miles de cristianos a lo largo de los siglos. Al mirar al cielo, no solo vemos la magnificencia de la creación, sino que también descubrimos pistas de lo que vendrá. Y en ese sentido, entender los tres cielos nos ayuda a prepararnos para lo que está por llegar. Desde el cielo físico que podemos ver, hasta el reino espiritual que no podemos percibir, cada uno de ellos tiene un propósito divino que afecta nuestro destino eterno. En este video, desglosaremos el significado profundo de los tres cielos según la Biblia y cómo se conectan con las grandes profecías sobre el futuro del mundo. Nuestra esperanza es que, al final de este recorrido, no solo tengas una comprensión más clara de estos cielos, sino que también seas más consciente de cómo este conocimiento puede transformar tu vida espiritual y tu preparación para los tiempos venideros. Por tanto, te invito a que sigas este viaje con nosotros. Vamos a descubrir qué dice la Biblia sobre el futuro, qué nos enseñan estos cielos y cómo, con este entendimiento, podemos caminar con más fe y esperanza, sabiendo que el futuro está en las manos de un Dios que lo controla todo. Para comprender el profundo significado de los tres cielos, debemos comenzar por explorar qué dice la Biblia acerca de ellos. El concepto de los cielos no es un tema exclusivo del cristianismo, ya que en muchas religiones y culturas antiguas se hablaba de diferentes niveles de cielo o reinos celestiales. Sin embargo, en las Escrituras, este concepto tiene un significado muy particular y revelador. La primera mención de los cielos se encuentra en el libro de Génesis 1:1, que dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Aquí, el término cielos hace referencia al cielo físico, el universo material que observamos. En la Biblia, este primer cielo es el que vemos con nuestros propios ojos. La atmósfera, las estrellas, la luna, el sol y todo lo que está dentro del alcance de nuestra visión. Sin embargo, la idea de los cielos en la Biblia no se limita únicamente a lo que percibimos. De hecho, la palabra cielo tiene múltiples significados y se usa para describir tanto lo que es visible como lo invisible. Es en 2 Corintios 12:2 cuando el apóstol Pablo menciona un tercer cielo al referirse a una experiencia mística que tuvo, en la que fue arrebatado al cielo. Esta es la primera pista de que los cielos descritos en la Biblia tienen una profundidad mucho mayor de la que inicialmente podríamos pensar. El primer cielo, el cielo físico. El primer cielo es, sin duda, el más familiar para nosotros. Es el cielo que vemos cada día. La Biblia describe este cielo en varios pasajes, como en Génesis 1:6-8, cuando Dios separa las aguas de la atmósfera para crear el cielo, y en Salmo 19:1, que dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Este cielo es un testimonio constante del poder y la majestuosidad de Dios. El primer cielo tiene un propósito fundamental:
Es el escenario físico de la creación, donde ocurre nuestra existencia terrenal. Es a través de este cielo que experimentamos la magnificencia de Dios en la naturaleza, la vida y el universo. Desde el amanecer hasta la caída de la noche, el primer cielo nos recuerda constantemente la grandeza de nuestro Creador. Sin embargo, la Biblia también revela que este cielo está destinado a ser transformado. En Apocalipsis 21:1 se nos dice que vi un nuevo cielo y una nueva tierra, lo que implica que el primer cielo, tal como lo conocemos, será renovado y purificado. Esta transformación del primer cielo está conectada con la restauración final de toda la creación, un tema central en la escatología cristiana. Este versículo de Apocalipsis, junto con otros pasajes proféticos, señala que el primer cielo no será destruido, sino renovado y restaurado. De hecho, la promesa es que Dios hará nuevas todas las cosas. Es importante comprender que la creación original no fue defectuosa, pero fue afectada por el pecado. Por eso, la restauración del cielo y la tierra será una obra de redención completa. El segundo cielo, el reino espiritual. Si el primer cielo es el que podemos ver, el segundo cielo es un reino que no podemos ver, pero cuya existencia es fundamental para entender la lucha espiritual que acontece en nuestro mundo. La Biblia describe este cielo como el dominio espiritual donde operan las fuerzas invisibles de la creación. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo escribe: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos habla del segundo cielo, donde se libran batallas espirituales entre las huestes de Dios y las fuerzas malignas. El segundo cielo está íntimamente relacionado con el dominio espiritual y con las fuerzas que afectan a la humanidad. Si bien no lo vemos, sabemos que está en constante interacción con nuestro mundo físico. Es en este espacio donde ocurren las batallas espirituales que influyen en los acontecimientos humanos. Y aunque este cielo se menciona de forma indirecta, su existencia tiene profundas implicaciones escatológicas. En el contexto del fin de los tiempos, el segundo cielo juega un papel crucial. Según el libro de Apocalipsis 12:7-9, en los últimos días habrá una gran batalla en el cielo, y Satanás y sus ángeles serán derrotados y expulsados de las regiones celestes, lo que indica que las fuerzas del mal serán finalmente derrotadas. Esta expulsión marca el comienzo de la purificación final y el establecimiento del reino de Dios en su totalidad. El tercer cielo, la morada de Dios. Finalmente, llegamos al tercer cielo, el lugar donde Dios habita en su gloria infinita. Este cielo es descrito de manera más explícita en Apocalipsis 21:2-3, donde se habla de la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial que desciende del cielo, preparada como una esposa adornada para su esposo. Este tercer cielo es la morada eterna de Dios y será el destino final de los justos. En 2 Corintios 12:2-4, el apóstol Pablo relata cómo fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no se pueden describir. Esta experiencia mística muestra que el tercer cielo es el lugar de una gloria indescriptible, un reino espiritual donde la presencia de Dios es plena y no hay sufrimiento ni pecado. En la escatología cristiana, el tercer cielo representa el destino final para aquellos que han sido redimidos por Cristo. Será el lugar donde Dios habitará con su pueblo para siempre. En Apocalipsis 22:3-5 se nos dice que en la Nueva Jerusalén no habrá más maldición, y que los redimidos verán el rostro de Dios y reinarán con Él por la eternidad. Este cielo, por lo tanto, no es solo un lugar físico, sino un estado eterno de comunión perfecta con Dios.
Es la culminación de la salvación, donde la creación alcanzará su propósito final: vivir en la presencia de Dios para siempre. 3. El primer cielo, el cielo físico y la creación. El primer cielo, conocido como el cielo físico, es el más accesible y observable de los 3 cielos descritos en la Biblia. Este cielo está relacionado con todo lo que percibimos con nuestros sentidos: la atmósfera, las estrellas, el sol, la luna y los planetas. En pocas palabras, es el cielo que miramos cada día, el que nos envuelve y forma parte del entorno que habitamos. La creación del primer cielo, en Génesis 1:1, se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo establece el principio de la creación, donde Dios, en su soberanía, da forma a todo el universo, incluidos los cielos. Es importante notar que la palabra cielos, en este contexto, no solo hace referencia a la atmósfera que rodea la Tierra, sino también a las estrellas y al espacio cósmico en general. La creación del primer cielo establece las bases de toda la existencia física. En el versículo 8 de Génesis 1, Dios separa las aguas del cielo y la tierra, lo que da lugar a la atmósfera que conocemos. En otras palabras, el primer cielo no solo se refiere al espacio exterior, sino también a la atmósfera que habita sobre la tierra y que sustenta toda la vida humana, animal y vegetal. Este cielo físico, aunque puede parecer un escenario simple y familiar, lleva consigo un testimonio profundo del poder y la grandeza de Dios. Como se menciona en Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada estrella en el cielo, cada amanecer y cada puesta de sol son recordatorios de la magnificencia del Creador. El primer cielo no solo es un espacio vacío, es un medio por el cual Dios revela su gloria a la humanidad. El propósito del primer cielo en la creación. El primer cielo tiene un propósito divino muy claro: ser el escenario de la creación. A través de él, la vida humana, animal y vegetal puede existir, desarrollarse y prosperar. Es en este cielo físico donde experimentamos la vida diaria, donde las estaciones cambian, donde las estrellas y los planetas se mueven en sus órbitas predeterminadas y donde la naturaleza florece y se desintegra en un ciclo perpetuo. Este cielo es también un recordatorio constante de la creación original, tal como Dios la pensó. Al mirar el universo, la naturaleza y las maravillas de la tierra, los seres humanos son invitados a contemplar la obra de las manos de Dios. Los detalles de la creación, desde la vastedad del espacio hasta la precisión con la que funcionan los ecosistemas, reflejan un orden divino que sigue siendo una de las mayores pruebas de la existencia de un Creador inteligente y poderoso. La escatología del primer cielo, renovación y redención. Aunque el primer cielo es impresionante en su belleza y funcionalidad, la Biblia enseña que este cielo, tal como lo conocemos, no permanecerá igual para siempre. En Apocalipsis 21:1, el apóstol Juan tiene una visión del futuro, donde declara: «Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía». Este versículo apunta a una transformación radical del primer cielo, que será renovado en los últimos tiempos. La escatología cristiana enseña que, al final de los tiempos, habrá una restauración completa de la creación, y el primer cielo será purificado, tal como la tierra será renovada. Este proceso de renovación no significa la destrucción completa de lo que Dios creó, sino la restauración y perfección de la creación original. La caída del hombre y la corrupción del pecado afectaron al mundo, pero la redención de Cristo traerá una restauración total. En Romanos 8:21 se nos dice que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para la libertad gloriosa
de los hijos de Dios. Esto tiene implicaciones directas en el futuro de la tierra y del universo. Al final, el primer cielo será transformado en un nuevo cielo, un lugar donde no habrá más sufrimiento ni maldad, donde la creación estará completamente restaurada y el propósito original de Dios se cumplirá a cabalidad. La esperanza de un nuevo cielo. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra trae esperanza a los cristianos, pues es el cumplimiento final de la obra redentora de Cristo. En este nuevo cielo, según Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los suyos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta visión de un nuevo cielo es un recordatorio de que la creación no está condenada a la destrucción eterna, sino que, a través de Cristo, será restaurada a su estado original de perfección. El primer cielo, aunque aún observable en su estado presente, se ve a través de una nueva perspectiva en la escatología cristiana. No es solo un espacio físico vacío, es un medio que nos invita a reflexionar sobre la magnificencia de Dios y su promesa de restauración. Al meditar sobre este cielo, los creyentes pueden encontrar consuelo, esperanza y motivación para vivir conforme a los principios divinos, mientras esperan la revelación de ese nuevo cielo y nueva tierra. Lecciones del primer cielo para la vida cristiana. El primer cielo nos enseña varias lecciones importantes para la vida cristiana. Primero, nos recuerda que todo lo que existe, visible e invisible, fue creado por Dios y tiene un propósito divino. En segundo lugar, nos enseña que la creación, aunque hermosa y asombrosa, está afectada por el pecado y necesita ser restaurada. Y finalmente, nos da esperanza de que a través de la obra redentora de Cristo, la creación será restaurada a su gloria original. A medida que los cristianos reflexionan sobre el primer cielo, deben recordar que el mundo actual no es nuestro hogar definitivo. Nuestra esperanza no se encuentra en este cielo físico que observamos cada día, sino en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos promete. Vivir con esta perspectiva nos ayuda a mantener una actitud de esperanza y fidelidad mientras esperamos el regreso de Cristo y la restauración final de toda la creación. 4. El segundo cielo, el reino espiritual y la lucha invisible. El segundo cielo, a diferencia del primero, no es algo que podamos ver o tocar, pero su influencia es crucial para entender la realidad espiritual que afecta tanto a los seres humanos como al cosmos. En este cielo espiritual se libran batallas invisibles que determinan el curso de la historia y el destino de las almas. A menudo se le asocia con el espacio donde operan los ángeles, tanto los de Dios como los caídos, y es un lugar de guerra espiritual constante. La naturaleza del segundo cielo. El segundo cielo es descrito en las Escrituras como un lugar donde se desarrollan los conflictos espirituales. Este cielo no es un espacio físico como el primero, sino que es un dominio espiritual que abarca todas las fuerzas invisibles que afectan la vida humana. En Efesios 6:12, Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es clave para entender la realidad de la guerra espiritual que tiene lugar en el segundo cielo. Las regiones celestes mencionadas en este pasaje no se refieren al primer cielo físico, sino a un dominio espiritual que está sobre nuestra comprensión física. En este espacio, las fuerzas del mal luchan contra las fuerzas del bien, influenciando los eventos de la historia y los corazones de las personas. Es un recordatorio de que el mundo en el que vivimos no es solo un escenario físico, sino que está siendo constantemente influenciado por fuerzas espirituales que no vemos a simple vista.
Las fuerzas espirituales en el segundo cielo. En este cielo espiritual, las huestes malignas luchan contra los ángeles de Dios. La Biblia describe a Satanás y sus seguidores como principados y potestades que tienen influencia sobre las naciones y los individuos. En Daniel 10:13 se nos habla de un ángel que, al ser enviado a entregar un mensaje a Daniel, fue retenido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, lo ayudó a liberarse. Este pasaje ilustra cómo las batallas espirituales se libran en el segundo cielo, influyendo directamente en los asuntos de la tierra. No debemos subestimar la magnitud de estas fuerzas espirituales. El segundo cielo es el campo de batalla donde se deciden muchas de las luchas que experimentamos en nuestra vida diaria, desde las tentaciones hasta las pruebas espirituales que enfrentamos. Las Escrituras también nos enseñan que Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, aunque su dominio está limitado por el poder de Dios. Juan 12:31 dice: «Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Lo que señala que, aunque el segundo cielo es su dominio, su reinado tiene un final. El rol de los ángeles y demonios en el segundo cielo. Los ángeles, por un lado, son los mensajeros y servidores de Dios que operan en el segundo cielo. En Hebreos 1:14 se nos dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos luchan contra las fuerzas del mal, interviniendo en los asuntos humanos según la voluntad de Dios. En este sentido, el segundo cielo es también un campo donde los ángeles realizan su misión de proteger y guiar a los creyentes. Por otro lado, el segundo cielo también es el lugar donde los demonios, aquellos ángeles caídos que siguen a Satanás, intentan frustrar los planes de Dios. Los demonios operan en este reino espiritual, tratando de influir en los gobiernos, las naciones y las vidas individuales. En Apocalipsis 12:7-9 se describe cómo Satanás y sus ángeles serán expulsados del cielo, lo que marca el comienzo de la derrota definitiva de las fuerzas del mal. Pero mientras esto no ocurra, el segundo cielo sigue siendo un campo de batalla en el que las fuerzas del bien y del mal se enfrentan. La guerra espiritual y la intervención de Dios. Una de las realidades más impactantes del segundo cielo es que las batallas espirituales afectan directamente la vida de los creyentes. Los cristianos no están ajenos a esta lucha. De hecho, se nos instruye a ser conscientes de esta guerra espiritual y a luchar con las armas espirituales que Dios nos ha dado. En Efesios 6:13-17, Pablo nos llama a tomar toda la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Esto incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. La guerra espiritual en el segundo cielo también está relacionada con el avance del reino de Dios en la tierra. A medida que el evangelio se predica y los corazones se convierten, las fuerzas del mal se oponen a este avance. Los cristianos, por lo tanto, no solo enfrentan batallas internas, sino que participan activamente en la lucha espiritual que tiene lugar en el segundo cielo. La oración y la intercesión son armas poderosas que nos permiten influir en los asuntos del segundo cielo y traer el poder de Dios a la tierra. El futuro del segundo cielo. La victoria final sobre el mal. A pesar de que el segundo cielo es un campo de batalla, la Biblia nos asegura que la victoria final ya está asegurada. En Apocalipsis 12:10-11 se nos dice que ellos, los creyentes, lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta victoria, que se logrará en los últimos días,
marcará la derrota total de Satanás y sus huestes espirituales. La escatología cristiana nos enseña que, al final de los tiempos, Dios despojará a las fuerzas del mal de su poder y las enviará al lago de fuego eterno. En ese momento, el segundo cielo dejará de ser un campo de guerra y se establecerá un reino de paz y justicia. Los cristianos, en su victoria sobre el mal, serán recompensados con una eternidad en la presencia de Dios, sin más batallas espirituales que librar. La enseñanza del segundo cielo para la vida cristiana. La comprensión del segundo cielo debe motivarnos a estar alertas y a prepararnos para la batalla espiritual. No podemos ignorar la influencia de las fuerzas espirituales en nuestra vida diaria. La oración constante, el estudio de la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo son esenciales para que podamos resistir los ataques del enemigo. Además, debemos recordar que, aunque la batalla sea difícil, ya hemos ganado la victoria a través de Cristo y nuestra esperanza está en su regreso y en la consumación de su reino eterno. 5. El tercer cielo, la morada de Dios y la gloria eterna. El tercer cielo es el nivel más alto de los cielos descritos en la Biblia. Es la morada de Dios, el lugar donde habita su gloria inmutable y donde los creyentes serán llevados para disfrutar de una relación perfecta con Él por toda la eternidad. Este cielo es el destino final de los redimidos, el lugar donde se alcanza la plenitud de la salvación y se disfruta de la presencia directa de Dios, sin las limitaciones del pecado y la mortalidad. La descripción del tercer cielo en las Escrituras. El tercer cielo se menciona de forma destacada en las Escrituras, pero con una profundidad que a menudo va más allá de la comprensión humana. En 2 Corintios 12:2-4, el apóstol Pablo hace una referencia a su experiencia mística, en la cual fue arrebatado al tercer cielo, un lugar de tal gloria que no puede ser descrito en palabras humanas. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta visión es una de las pocas descripciones que tenemos de este cielo, pero es suficiente para entender que es un lugar de indescriptible belleza y gloria, inaccesible para los ojos mortales. El tercer cielo, entonces, no es un lugar que podamos conocer o experimentar en su totalidad mientras estemos en esta vida terrenal. Es el lugar donde se encuentra la presencia misma de Dios, el trono de su gloria, y la fuente de toda la luz, la paz y la justicia. En Apocalipsis 21:23 se describe cómo la ciudad, la Nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este pasaje ilustra la naturaleza divina y gloriosa del tercer cielo, un lugar donde la luz de Dios es la única que se necesita y donde la oscuridad no tiene cabida. La Nueva Jerusalén, el cielo prometido. El tercer cielo, tal como lo conocemos en la escatología cristiana, está íntimamente ligado a la promesa de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:2, Juan describe la visión de esta ciudad celestial. Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta Nueva Jerusalén será el hogar eterno de todos los redimidos, y en ella Dios morará con su pueblo. En este lugar no habrá más sufrimiento, ni muerte, ni llanto, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Apocalipsis 21:4. La Nueva Jerusalén es descrita en detalles sorprendentes, con calles de oro puro, puertas de perlas y cimientos adornados con piedras preciosas. Apocalipsis 21:18-21 ofrece una visión detallada de su magnificencia, resaltando la perfección y la belleza de este lugar celestial.
La ciudad no solo será un lugar físico, sino también el símbolo de la restauración y la perfección espiritual que los creyentes disfrutarán en la presencia de Dios. En el tercer cielo, la relación entre Dios y su pueblo será perfecta. No habrá más barreras entre el ser humano y su Creador. La presencia de Dios será tan cercana y palpable que los redimidos vivirán en una comunión eterna con Él. Este es el cumplimiento final de la salvación, donde el hombre, que fue creado para vivir en comunión con Dios, finalmente alcanzará esa meta. El propósito del tercer cielo, la restauración final. El tercer cielo, en su visión escatológica, tiene un propósito central: ser la culminación de la obra redentora de Dios. Desde el principio de la creación, Dios tuvo en mente restaurar la relación perdida con la humanidad debido al pecado. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, esa restauración comenzó, pero el pleno cumplimiento de esa restauración se dará en el tercer cielo. En Apocalipsis 22:3-5 se describe cómo en la Nueva Jerusalén no habrá más maldición, y cómo los redimidos verán el rostro de Dios y reinarán con Él para siempre. Este es el propósito final: vivir en perfecta armonía con Dios en su presencia eterna, en un mundo renovado y perfecto. Esta restauración no solo afecta a la humanidad, sino a toda la creación. En Romanos 8:21, Pablo explica que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El tercer cielo será el lugar donde esta liberación de la creación se hará realidad, trayendo consigo una paz y una perfección eternas. La gloria de Dios en el tercer cielo. La principal característica del tercer cielo es la gloria de Dios. Este cielo no es solo un lugar de paz y perfección, sino que es el lugar donde la gloria de Dios se manifiesta en su máxima expresión. En Apocalipsis 21:23, la gloria de Dios es tan brillante que no se necesita el sol ni la luna para iluminar la ciudad. Esta gloria es la luz eterna que gobierna la Nueva Jerusalén y es el medio por el cual los redimidos disfrutarán de una comunión perfecta con Dios. La gloria de Dios en el tercer cielo no solo será algo visible, sino una experiencia total que afectará todo el ser del creyente. Será una gloria que purificará, transformará y santificará a aquellos que estén en la presencia de Dios. En 1 Corintios 15, 52-54, Pablo describe cómo los cuerpos de los creyentes serán transformados en cuerpos incorruptibles y cómo experimentarán la gloria de Dios de una manera que nunca antes se había visto. La gloria de Dios será el medio por el cual los redimidos participarán de la perfección de este nuevo orden de cosas. El tercer cielo y la promesa de la eternidad. El tercer cielo es la promesa de la eternidad en comunión con Dios. En Apocalipsis 22:5 se nos dice que no habrá más noche, lo que significa que la luz eterna de Dios nunca se apagará. Este es un lugar de felicidad plena, donde la tristeza, el dolor y el pecado serán erradicados para siempre. Los redimidos vivirán para siempre en la presencia de Dios, sin el peso del pecado ni las limitaciones humanas. La vida en el tercer cielo será una vida de adoración, servicio y comunión eterna con el Creador. Este es el destino final del creyente, no solo un lugar físico, sino un estado eterno de relación perfecta con Dios. La existencia en el tercer cielo será un cumplimiento perfecto del propósito para el cual fuimos creados: vivir en la gloria de Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Lecciones del tercer cielo para la vida cristiana. La comprensión del tercer cielo tiene implicaciones profundas para la vida cristiana. Primero, nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo temporal, sino en la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que creen en Cristo.
El tercer cielo nos llama a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras pruebas y sufrimientos actuales no se comparan con la gloria que nos espera. Romanos 8:18. El tercer cielo también nos invita a vivir en obediencia y santidad, preparándonos para esa eternidad con Dios. Sabemos que, aunque en esta vida enfrentemos dificultades, estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, para que cuando llegue el momento, estemos preparados para habitar en su presencia eternamente. 6. La conexión entre los tres cielos, la escatología del futuro. Los tres cielos descritos en la Biblia no son entidades separadas y aisladas, sino que están interconectados de manera profunda dentro del plan escatológico de Dios. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo forman una unidad que refleja la progresiva revelación del propósito divino para la humanidad y la creación. A medida que exploramos cómo estos tres cielos se entrelazan, comenzamos a entender mejor el futuro del mundo y nuestro papel en este proceso. El primer cielo, la preparación para lo eterno. El primer cielo, el espacio físico que rodea la tierra, es más que solo un lugar físico. Es el escenario donde se desarrolla el plan de salvación de Dios. Dios creó este mundo como un lugar para que la humanidad viviera, pero también como un medio a través del cual su gloria se manifestara. La vida en el primer cielo está marcada por la caída del hombre, pero también por la esperanza de redención. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, la humanidad fue invitada a participar en un futuro glorioso, pero para que eso sucediera, el primer cielo debía ser restaurado. La escatología enseña que el primer cielo no permanecerá tal como es. Como mencionamos anteriormente, Apocalipsis 21:1 nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. La restauración de la creación es parte fundamental del plan de Dios, y esta transformación implica una purificación del primer cielo. Este proceso de renovación no solo afectará al mundo físico, sino que también traerá consigo una nueva manera de vivir en el mundo, donde el pecado y la muerte ya no tendrán lugar. El segundo cielo, el campo de batalla espiritual y la intervención divina. El segundo cielo, la dimensión espiritual donde se libran las batallas invisibles, es un factor esencial en el cumplimiento del plan escatológico. Es aquí donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan de manera directa, influyendo en los eventos de la historia y en los corazones de los individuos. Aunque este cielo es invisible para el ojo humano, su influencia es palpable en nuestra vida diaria. La lucha espiritual que se lleva a cabo en el segundo cielo tiene un propósito claro: la preparación para el regreso de Cristo y la culminación de la salvación. A lo largo de la historia, la intervención divina en este dominio espiritual ha sido fundamental para el avance del reino de Dios. Por ejemplo, las oraciones de los creyentes son escuchadas en este cielo, y como se muestra en Apocalipsis 8:3-4, el ángel presenta las oraciones de los santos ante Dios, lo que provoca una respuesta divina en la historia. Además, el segundo cielo juega un papel vital en la protección y el fortalecimiento de los creyentes. A medida que la Iglesia enfrenta desafíos, las batallas espirituales en el segundo cielo determinan la victoria o derrota en el plano terrenal. La oración constante y la fe activa en Cristo son las armas que nos permiten resistir las fuerzas del mal que operan en este reino espiritual. El tercer cielo, el destino final y la gloria de Dios. El tercer cielo es el destino final de los redimidos, el lugar de la presencia directa de Dios, donde la gloria de su majestad se manifiesta en su máxima expresión. Este cielo es el objetivo final del plan escatológico, la culminación de todo lo que fue prometido a la humanidad a través de la obra de Cristo.
En el tercer cielo, la relación entre Dios y los redimidos será restaurada en su totalidad. Este cielo es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, el lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. En Apocalipsis 21, 3, 4, se nos da una visión de lo que será esta vida eterna. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este versículo refleja la esencia del tercer cielo, un lugar donde la presencia de Dios es tan cercana y tan real que el sufrimiento y las limitaciones del pecado ya no tienen lugar. La interconexión entre los cielos, el cumplimiento del plan de Dios. La relación entre los tres cielos refleja la totalidad del plan redentor de Dios. El primer cielo, con su creación física, es el espacio donde comenzó todo, pero el segundo cielo, con su guerra espiritual, es el lugar donde la lucha por la redención se intensifica. El tercer cielo, por último, es el lugar donde la redención se cumple plenamente. Sin la batalla espiritual en el segundo cielo, la restauración del primer cielo no sería posible, y sin la renovación final en el tercer cielo, el propósito eterno de Dios no estaría completo. En Efesios 1:10, Pablo revela el misterio de la voluntad de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este versículo es clave para entender cómo los tres cielos se interrelacionan en el propósito final de Dios, la restauración de todas las cosas en Cristo. El primer cielo será restaurado, el segundo cielo será purificado, y las fuerzas del mal serán derrotadas. Y el tercer cielo será el lugar donde la gloria de Dios se manifestará en su totalidad. El futuro escatológico, la renovación de la creación y la plenitud de la salvación. La interconexión entre los tres cielos es un recordatorio de que el futuro escatológico no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible. Los cristianos esperan con esperanza la renovación total de la creación, que será llevada a cabo por el poder de Cristo. Este futuro no solo afecta al destino individual de cada creyente, sino que también afecta al mundo en su conjunto. Romanos 8, 19, 22 habla de cómo la creación aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. La relación entre los tres cielos, entonces, nos invita a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que estamos en medio de un proceso divino de restauración y que nuestro destino final es la gloria eterna en la presencia de Dios. Lecciones finales para la vida cristiana. La conexión entre los tres cielos nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo vivimos nuestra vida cristiana. Primero, debemos entender que nuestras luchas y dificultades en el primer cielo, el mundo físico, son parte de un conflicto mayor que se libra en el segundo cielo y que la victoria final ya está asegurada en el tercer cielo. Este entendimiento nos lleva a vivir con esperanza, fe y perseverancia, sabiendo que, aunque enfrentemos pruebas y desafíos, el futuro que nos espera es glorioso. En segundo lugar, debemos ser conscientes de que la batalla espiritual no es algo distante o abstracto, sino algo que afecta nuestra vida diaria. Por lo tanto, debemos estar equipados con la armadura de Dios, ser constantes en la oración y mantener nuestra esperanza fija en el regreso de Cristo, cuando todos los cielos y la tierra serán restaurados. 7. La Nueva Jerusalén, el cielo prometido y la transformación final. La Nueva Jerusalén es el corazón del tercer cielo, el lugar de morada eterna de los justos. Es la ciudad celestial donde Dios morará con su pueblo, un lugar de gloria perfecta y paz eterna.
En la escatología cristiana, la Nueva Jerusalén representa el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a su pueblo a lo largo de la historia, siendo el destino final para los redimidos en Cristo. Este capítulo profundiza en la descripción y el significado espiritual de la Nueva Jerusalén, y cómo esta ciudad es el símbolo de la transformación final de la creación. La descripción de la Nueva Jerusalén en las Escrituras. La Biblia ofrece una visión fascinante y detallada de la Nueva Jerusalén, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan la describe como una ciudad impresionante, gloriosa y perfecta. En Apocalipsis 21:2, Juan escribe: «Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido». Esta imagen nos muestra la ciudad no solo como un lugar físico, sino como un símbolo de la relación perfecta entre Dios y su pueblo. La Nueva Jerusalén es descrita como un lugar de belleza indescriptible, donde la presencia de Dios es tan real y gloriosa que la ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarse, pues la gloria de Dios la ilumina. Apocalipsis 21:23. Las dimensiones de la ciudad son igualmente impresionantes. En Apocalipsis 21:16 se nos dice que la Nueva Jerusalén tiene forma de cubo, con una longitud, anchura y altura de 12.000 estadios, aproximadamente 2.200 kilómetros. Esta descripción subraya la perfección y la completitud de la ciudad, que no tiene limitaciones ni fronteras, representando la totalidad del reino de Dios. Además, sus paredes están adornadas con 12 piedras preciosas y sus puertas son de perlas, lo que resalta la magnificencia y la pureza del lugar. La Nueva Jerusalén, el lugar de la plenitud de la salvación. La Nueva Jerusalén no es solo un lugar físico, sino un símbolo del cumplimiento de la salvación de los creyentes. En este lugar, todos los efectos del pecado serán erradicados y la relación entre Dios y los redimidos será restaurada por completo. En Apocalipsis 21:4 se promete que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta promesa de eliminación total de las consecuencias del pecado muestra que la salvación no solo afecta a los individuos, sino que también transforma la creación entera. La Nueva Jerusalén es también el lugar donde la redención alcanza su culminación. En ella, los creyentes vivirán en la presencia de Dios sin las barreras del pecado ni la mortalidad. Será una existencia perfecta y sin fin, donde la gloria de Dios será experimentada de manera directa y sin restricciones. Los creyentes serán transformados en cuerpos glorificados y no habrá más sufrimiento ni pecado en ningún aspecto de la vida. La presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. La característica principal de la Nueva Jerusalén es la presencia de Dios. En Apocalipsis 22:3 se nos dice que no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Esta es la promesa de que los redimidos estarán con Dios de manera directa y eterna. En la Nueva Jerusalén, la relación entre Dios y su pueblo será perfecta. Ya no habrá necesidad de intermediarios, como sacerdotes o ángeles, porque todos los creyentes podrán experimentar la comunión directa con Dios. El trono de Dios y del Cordero es el centro de la ciudad, y desde allí su gloria se derramará sobre todo el lugar. En Apocalipsis 22:4 se nos dice que verán su rostro, lo que significa que los creyentes disfrutarán de una relación personal y cara a cara con Dios, algo que no es posible en esta vida debido a las limitaciones humanas. Esta cercanía con Dios es el cumplimiento de la promesa hecha en Éxodo 33:23, donde Moisés, al ver a Dios de espaldas,
experimentó la gloria de su presencia, pero no pudo verle de frente. En la Nueva Jerusalén, todos los redimidos podrán contemplar su gloria sin obstáculos. La restauración de la creación y la nueva tierra. En la Nueva Jerusalén, la restauración no se limita solo al aspecto espiritual, sino que también abarca a la creación entera. En Apocalipsis 21:1 se menciona que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, lo que implica que todo el cosmos será renovado y restaurado. El pecado y la maldición que afectaron a la creación desde la caída de Adán serán erradicados y la creación será liberada de la corrupción. Romanos 8:21. Esta renovación transformará la tierra y el universo, trayendo consigo un mundo donde no existan más injusticias, sufrimiento ni muerte. La nueva tierra será el lugar donde los redimidos vivirán en plenitud, en armonía con Dios y con toda la creación. Esta nueva creación será el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5. Un lugar donde la justicia, la paz y el amor reinarán para siempre. La gloria de Dios en la Nueva Jerusalén. La gloria de Dios será la característica dominante en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:23 se nos dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La luz de Dios será la única fuente de iluminación, lo que simboliza su presencia constante y gloriosa. Esta luz no solo es física, sino también espiritual, ya que todo en la ciudad estará impregnado con la santidad y la pureza de Dios. La gloria de Dios en la Nueva Jerusalén será la causa de la alegría eterna para los redimidos. En Salmo 16:11 se nos recuerda que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta promesa se cumple en la Nueva Jerusalén, donde los creyentes experimentarán la felicidad eterna en la presencia directa de Dios. La Nueva Jerusalén y la vida eterna. La vida en la Nueva Jerusalén será una vida eterna, marcada por la comunión perfecta con Dios. En Apocalipsis 22:5 se nos dice que no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Este versículo subraya la eternidad de la vida en la ciudad celestial. La existencia en la Nueva Jerusalén será un tiempo sin fin, donde no habrá más interrupciones, como el paso del tiempo o las estaciones del año. La vida eterna en la Nueva Jerusalén será una vida de servicio y adoración a Dios. En Apocalipsis 22:3 se menciona que sus siervos le servirán, lo que indica que el propósito eterno de los creyentes será glorificar y servir a Dios. Este servicio no será una carga, sino una expresión de amor y gratitud hacia el Creador que nos ha redimido y nos ha dado la oportunidad de vivir en su presencia para siempre. La lección espiritual de la Nueva Jerusalén para los cristianos. La Nueva Jerusalén no es solo un destino futuro, sino una inspiración para vivir en la presente. Como creyentes, estamos llamados a vivir con la esperanza de este futuro glorioso, sabiendo que todo lo que hacemos en esta vida tiene un propósito eterno. El llamado a la santidad y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios toma una nueva dimensión cuando entendemos que nuestro futuro eterno será una extensión de esa relación con Dios. Además, la esperanza en la Nueva Jerusalén nos invita a vivir con una mentalidad de transformación. La restauración de la creación no solo ocurrirá en el futuro, sino que los cristianos están llamados a ser agentes de restauración en el presente, trabajando para que el reino de Dios se manifieste en este mundo, mientras esperamos la consumación final en la Nueva Jerusalén. 8. El regreso de Cristo y el juicio final.
la conclusión de los tiempos. El regreso de Cristo es el evento culminante de la escatología cristiana. Es el momento en que todos los cielos y la tierra se encontrarán en la culminación del plan de salvación de Dios. Este evento marca el fin de la historia tal como la conocemos y el inicio de una nueva era, en la que se establecerá el reino eterno de Dios. En este capítulo analizaremos la importancia del regreso de Cristo, su relación con el juicio final y las implicaciones para la humanidad y la creación. El regreso de Cristo, un evento profetizado y esperado. Desde los primeros tiempos, la venida de Cristo fue profetizada en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Hechos 1:11, después de la ascensión de Jesús al cielo, los ángeles le dijeron a los discípulos: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo». Este versículo resume el hecho de que el regreso de Cristo será físico, visible y glorioso. Las Escrituras también nos dicen que el regreso de Cristo será inesperado y en un momento que no podemos predecir. En Mateo 24, 42, 44, Jesús advierte: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría que entrara en su casa». Este pasaje nos recuerda que debemos estar siempre preparados para el regreso de Cristo, ya que será un acontecimiento repentino e impredecible. La segunda venida y el juicio final. El regreso de Cristo no solo marca el regreso del Rey a su reino, sino que también establece el juicio final. En Mateo 25, 31, 46, Jesús nos describe el juicio final, cuando todos los pueblos serán reunidos delante de Él, y Él separará a los justos de los injustos, como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Los justos entrarán en la vida eterna, pero los injustos serán condenados a castigo eterno. Este juicio es definitivo y no habrá más oportunidades de salvación después de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 20, 11, 15, Juan describe la escena del juicio final ante el gran trono blanco. Este es el momento de la resurrección de los muertos, cuando los que han muerto serán juzgados según sus obras. La Escritura enseña que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, un símbolo de la condenación eterna. El juicio final será una manifestación de la justicia perfecta de Dios. En este momento, Dios pondrá fin al sufrimiento, la maldad y el pecado en la creación. La justicia de Dios será revelada para siempre y no quedará nada oculto. Los redimidos verán la vindicación de su fe, mientras que los malvados enfrentan las consecuencias de su rechazo a la gracia de Dios. El juicio de los justos y la recompensa eterna. Para los creyentes, el regreso de Cristo y el juicio final no son motivos de temor, sino de esperanza y gozo. En 2 Corintios 5:10, Pablo afirma que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Esto se refiere a un juicio no para condenación, sino para recompensa. Los creyentes serán juzgados por sus obras, pero esta evaluación no está relacionada con la salvación, que ya ha sido asegurada a través de la fe en Cristo. En 1 Corintios 3, 12, 15, Pablo explica que las obras de los creyentes serán probadas por fuego, y aquellas que sean dignas recibirán una recompensa. Aquellos cuyas obras no sean dignas de recompensa serán quemadas, pero ellos mismos serán salvados, aunque como por fuego. Este juicio de los justos refleja la pureza de la salvación y la fidelidad de los creyentes, quienes recibirán su recompensa de acuerdo con su obediencia a Dios y su fidelidad a su llamado. La restauración final de la creación y la nueva era.
El regreso de Cristo y el juicio final no solo significan el fin del mal y la inauguración de la eternidad, sino también la restauración de toda la creación. En Romanos 8:21, Pablo habla de cómo la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El regreso de Cristo traerá consigo la renovación de la creación, que será restaurada a su estado original de perfección antes de la caída del hombre. En Apocalipsis 21:1-5, la revelación de la nueva tierra y el nuevo cielo simboliza la restauración de todo lo que fue dañado por el pecado. No solo los humanos serán redimidos, sino que toda la creación será transformada. Esta nueva creación será un lugar sin maldad, sin dolor, ni muerte, y donde la presencia de Dios morará con su pueblo de manera permanente. La restauración final también involucra la eliminación de todo lo que está relacionado con la maldición del pecado, como la muerte y el sufrimiento. Apocalipsis 21:4 promete que Él le enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este versículo es una promesa de que, con la segunda venida de Cristo, todo lo que se ha corrompido será restaurado, y la creación será renovada para siempre. La esperanza del regreso de Cristo y el llamado a la preparación para los cristianos. La segunda venida de Cristo es una esperanza que debe marcar nuestras vidas. Vivir con la expectativa de su regreso nos impulsa a ser fieles en nuestra obediencia a Dios, a vivir en santidad y a buscar la justicia en todos los aspectos de nuestra vida. En Tito 2:13, Pablo nos exhorta a guardar la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza no debe ser solo una doctrina futura, sino una motivación para vivir en santidad y justicia en el presente. La venida de Cristo nos recuerda que somos peregrinos en esta tierra y nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Como Filipenses 3:20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mientras esperamos este glorioso regreso, debemos ser testigos fieles de Cristo en el mundo, proclamando el Evangelio y viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Conclusión: el regreso de Cristo y la consumación de la redención. El regreso de Cristo y el juicio final marcarán la culminación del plan de salvación de Dios. Será el momento en que la justicia se haga realidad, el mal sea erradicado y la creación sea restaurada a su estado perfecto. Para los creyentes, este será el día en que la redención se consuma en su totalidad y viviremos con Dios para siempre en la Nueva Jerusalén. Este evento nos invita a vivir con esperanza, sabiduría y fidelidad, mirando hacia el futuro con la certeza de que la victoria de Cristo sobre el mal es segura y que nuestra recompensa será la gloria eterna en su presencia. 9. Vivir en esperanza. ¿Cómo prepararse para el regreso de Cristo? La espera del regreso de Cristo es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a estar siempre preparados para su regreso, ya que no sabemos el día ni la hora. Vivir en esperanza no es solo una expectativa pasiva, sino un llamado a la acción. Este capítulo explora cómo los cristianos pueden vivir de manera que se preparen activamente para la segunda venida de Cristo, al mismo tiempo que mantienen una actitud de esperanza y anticipación. La preparación espiritual. Vivir en santidad y obediencia. Una de las principales formas en las que los cristianos deben prepararse para el regreso de Cristo es mantenerse en santidad. La santidad es un reflejo del carácter de Dios y es algo que los creyentes deben buscar en todas las áreas de sus vidas. En 1 Pedro 1:16 se nos recuerda que seréis santos, porque yo
soy santo. La santidad no es solo un acto externo, sino una transformación interna que proviene del Espíritu Santo. Para vivir en santidad, es crucial que los cristianos estén comprometidos con la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. Estos son los medios a través de los cuales el creyente mantiene una relación cercana con Dios y recibe la guía divina. Además, vivir en santidad implica rechazar el pecado y vivir de acuerdo con los principios de Dios en todas las áreas de la vida, en la familia, en el trabajo, en las relaciones personales y en las decisiones diarias. La obediencia a los mandamientos de Dios es también un aspecto central de la preparación para el regreso de Cristo. Jesús dijo en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La obediencia a la voluntad de Dios no es opcional para los creyentes, es la evidencia de una fe genuina y una vida transformada por el Evangelio. La vigilancia y el velar por el regreso de Cristo. La vigilancia es un tema recurrente en los discursos de Jesús sobre su regreso. En Mateo 25:13, Jesús nos insta a estar alertas y preparados diciendo, «Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora». Estar en vigilia significa estar constantemente conscientes de la proximidad de su venida, viviendo de tal manera que estamos listos en cualquier momento para encontrarnos con Él. La vigilancia no significa vivir en un estado de ansiedad o miedo, sino tener una actitud de anticipación y esperanza. Es saber que el regreso de Cristo es algo glorioso y que nos traerá la plenitud de la redención. En lugar de temer el regreso de Cristo, los cristianos deben verlo como el momento culminante de nuestra esperanza, la consumación de la salvación, el fin de la maldad y el inicio de una eternidad perfecta con Dios. El vigilante también es el que mantiene su vida en orden y refleja el carácter de Cristo a través de sus acciones. En 1 Tesalonicenses 5:6, Pablo nos anima diciendo, «Así que no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios». La vigilancia es una invitación a vivir con propósito, sabiendo que cada día es una oportunidad para vivir para Cristo y prepararnos para su venida. La esperanza y la confianza en las promesas de Dios. Vivir con esperanza en el regreso de Cristo no es solo un ejercicio de espera pasiva, sino una confianza activa en las promesas de Dios. En Tito 2:13, Pablo habla de la bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza no es una expectativa vaga, sino la certeza de que Cristo cumplirá todas las promesas que hizo en su palabra. La esperanza cristiana está centrada en la obra redentora de Cristo. Sabemos que, a través de su sacrificio en la cruz, Dios ya ha vencido al pecado y a la muerte, y que su regreso será la manifestación final de esa victoria. Vivir con esperanza significa descansar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él completará la obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. Esta esperanza también nos motiva a vivir vidas de obediencia y servicio, sabiendo que nuestra labor no es en vano y que nuestra recompensa será segura en el regreso de Cristo. Además, esta esperanza debe ser compartida. En 2 Pedro 3:12, Pedro nos exhorta a esperar y apresurar la venida del día de Dios. Esto implica que la esperanza en la segunda venida de Cristo no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que debe impulsarnos a compartir el Evangelio con los demás. El regreso de Cristo es un evento que no solo debe llenar nuestro corazón de gozo, sino que debe motivarnos a ser testigos fieles de la esperanza que tenemos en Él. La misión cristiana y el llamado a vivir para el reino de Dios. Una de las formas más importantes de prepararse para el regreso de Cristo es vivir con un sentido claro de misión.
Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vivir con un propósito eterno implica involucrarse en la expansión del reino de Dios, haciendo discípulos y proclamando el Evangelio a aquellos que aún no conocen a Cristo. La misión cristiana no es una tarea secundaria, sino una parte fundamental de la preparación para el regreso de Cristo. Al vivir para el reino de Dios, estamos no solo preparando nuestras propias vidas, sino también ayudando a otros a prepararse para el regreso de Cristo. Cada acción, cada palabra y cada vida dedicada a la misión de Dios son formas de vivir con los ojos puestos en la eternidad. El regreso de Cristo y la restauración de la esperanza humana. El regreso de Cristo no solo tiene implicaciones espirituales, sino también humanas. En un mundo lleno de dolor, injusticia y sufrimiento, la segunda venida de Cristo es la restauración de todas las cosas. Romanos 8, 19, 21 nos habla de cómo la creación aguarda con ardiente deseo la manifestación de los hijos de Dios, pues será liberada de la corrupción del pecado. La segunda venida de Cristo traerá una restauración completa de la creación, un mundo donde la justicia, la paz y el amor prevalecerán. Este futuro de restauración debe ser una fuente de esperanza para los cristianos que enfrentan las dificultades de la vida. No importa lo que suceda en el presente, sabemos que el regreso de Cristo traerá la resolución final de todas las injusticias, el fin de todo sufrimiento y la victoria definitiva sobre el mal. Esta esperanza transforma la forma en que vivimos hoy, motivándonos a perseverar en la fe y a esperar con confianza el regreso de nuestro Salvador. La preparación para el regreso de Cristo no se trata solo de esperar pasivamente, sino de vivir de manera activa y obediente, con una esperanza viva en las promesas de Dios. Debemos vivir con un propósito eterno, cultivando santidad, vigilancia y compartiendo la misión de Dios con los demás. La esperanza en el regreso de Cristo nos transforma, nos motiva a vivir con un enfoque eterno y nos llena de gozo y confianza en las promesas de restauración y redención. Cuando vivimos con esta esperanza activa, nos convertimos en testimonios vivientes de la gracia de Dios, invitando a otros a unirse a nosotros en la preparación para el regreso de Cristo. Al final, nuestra esperanza en la segunda venida no solo nos transforma a nosotros, sino que tiene el poder de transformar el mundo a nuestro alrededor, como un reflejo del reino de Dios que pronto se manifestará en su plenitud. 10. El reino de Dios y la Nueva Jerusalén, la realidad eterna del cielo. El regreso de Cristo no solo marca el juicio final y la consumación de la redención, sino también el establecimiento del reino de Dios en su plenitud. En este capítulo exploraremos la visión bíblica del reino de Dios y la Nueva Jerusalén, el lugar eterno de los redimidos, que será la culminación de la esperanza cristiana. Esta es la promesa que los creyentes esperan con ansias, un reino perfecto donde Dios habitará con su pueblo para siempre, donde no habrá más dolor, tristeza ni sufrimiento. El reino de Dios, un reino eterno y perfecto. El reino de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible que será establecida en la segunda venida de Cristo. En las enseñanzas de Jesús, el reino de Dios es central. En Lucas 17, 20, 21, Jesús declaró que el reino de Dios no viene de manera visible, sino que está en medio de vosotros. Esto sugiere que, aunque el reino de Dios es una realidad presente, su manifestación plena ocurrirá en el futuro, cuando Cristo regrese y establezca su dominio eterno sobre toda la creación. El reino de Dios se caracteriza por la justicia, la paz y la santidad. En Isaías 9:7 se profetiza que el aumento de su imperio y de la paz no tendrá fin. En el reino de Dios,
La justicia será perfecta, ya que Dios mismo es justo y gobernará con sabiduría y equidad. Este será un lugar donde la paz eterna reinará, eliminando todo conflicto, sufrimiento y corrupción. Además, el reino de Dios será un reino en el que la presencia de Dios será la característica central. Apocalipsis 22, 3, 5 describe cómo no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El cielo no es solo un lugar de descanso, sino un lugar donde los redimidos vivirán en la plena comunión con Dios. Esta es la culminación de la salvación. Vivir en la presencia directa de Dios, sin ningún obstáculo ni separación. La Nueva Jerusalén, el lugar eterno de la comunión con Dios. La Nueva Jerusalén es la ciudad celestial que se describe en Apocalipsis 21 como el lugar donde los creyentes vivirán para siempre, en un estado de perfección y plenitud. Esta ciudad no es solo un lugar físico, sino el símbolo de la consumación de la relación entre Dios y su pueblo. En Apocalipsis 21:2, Juan describe la Nueva Jerusalén como preparada como una esposa ataviada para su marido, lo que muestra la belleza, la pureza y la santidad de este lugar eterno. La Nueva Jerusalén será una ciudad sin necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminará, como se describe en Apocalipsis 21:23. Esta ciudad será el lugar donde Dios y su pueblo vivirán juntos para siempre. En este lugar no habrá más muerte, llanto ni dolor. Apocalipsis 21:4 promete que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este es un lugar donde la relación con Dios será plena y perfecta. Los creyentes vivirán en comunión constante con Él, adorándolo, sirviéndole y disfrutando de la plenitud de su presencia. La Nueva Jerusalén representa la restauración de lo que fue perdido en el Edén, cuando la humanidad caminaba en perfecta comunión con Dios. La segunda venida de Cristo trae consigo la restauración de esa relación perfecta, esta vez para siempre. Las características de la Nueva Jerusalén: una ciudad de paz y gloria. La Nueva Jerusalén está descrita en detalle en Apocalipsis 21, 9, 27 y Apocalipsis 22, 1, 5, revelando algunas de sus características gloriosas. En primer lugar, la ciudad será de oro puro, Apocalipsis 21, 18, un símbolo de la pureza y la majestad de Dios. Las calles de la ciudad estarán adornadas con piedras preciosas, y las puertas estarán hechas de perlas. Esta descripción no solo muestra la belleza externa de la ciudad, sino que también refleja la perfección y la santidad que marcarán todo el reino de Dios. La ciudad no necesitará templos, porque Dios mismo será su templo. Apocalipsis 21, 22. La presencia de Dios será la fuente de la vida y la luz en la ciudad. No habrá más necesidad de sacrificios o intercesores, porque todos los creyentes estarán directamente en la presencia de Dios, experimentando su gloria y perfección de manera continua. Además, la Nueva Jerusalén será un lugar de sanidad y restauración total. En Apocalipsis 22:2 se describe un río de agua viva que fluye del trono de Dios y el árbol de la vida que da fruto cada mes. Este árbol de la vida es una referencia a la restauración completa de lo que se perdió en el Edén. La comida y el agua en la Nueva Jerusalén son símbolos de la vida eterna y la satisfacción completa que los creyentes experimentarán en la presencia de Dios. El reino de Dios y la Nueva Jerusalén, un llamado a la preparación activa. La visión del reino de Dios y la Nueva Jerusalén no solo debe llenarnos de esperanza, sino también de un profundo compromiso con nuestra vida cristiana. La anticipación del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino debe motivarnos a vivir de manera digna del reino que estamos esperando.
En Filipenses 3, 20-21, Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos y que debemos vivir de acuerdo con esa realidad. El reino de Dios ya está presente en el corazón de los creyentes, pero será plenamente establecido cuando Cristo regrese. Vivir en anticipación de este reino implica buscar la justicia, la paz y la santidad, como si ya estuviéramos viviendo en la Nueva Jerusalén. Esto significa amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, servir a los demás y ser testigos del Evangelio. Vivir como ciudadanos del reino de Dios es un llamado a vivir como Cristo vivió, en obediencia a su Padre, buscando la restauración de todas las cosas y proclamando la buena nueva de la salvación. La esperanza cristiana, el reino de Dios como promesa eterna, el reino de Dios y la Nueva Jerusalén representan la culminación de todas las promesas de Dios. En Apocalipsis 22, 6, 7, Jesús dice: «He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro». Esta promesa es la culminación de toda la redención. El regreso de Cristo es la esperanza viva de todo creyente que será finalmente consumada cuando estemos con Él en la eternidad. La Nueva Jerusalén será la recompensa final, la consumación de toda la salvación, donde veremos el rostro de Dios y viviremos con Él para siempre. Este reino eterno no solo es un lugar de recompensa para los justos, sino también el cumplimiento del plan divino para la creación. En Romanos 8, 18, 22, Pablo nos habla de cómo toda la creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios, cuando toda la creación será liberada de la corrupción y la maldición. El regreso de Cristo y la instauración de su reino no solo traerá salvación a la humanidad, sino también la restauración total de toda la creación. Este será un reino donde la paz y la justicia prevalecerán para siempre. Conclusión: la Nueva Jerusalén como nuestro destino eterno. La visión del reino de Dios y la Nueva Jerusalén debe ser una fuente de esperanza y motivación para los cristianos. Nos recuerda que nuestro destino eterno está asegurado, que Dios será nuestra luz, nuestra paz y nuestra vida. Vivir con esta esperanza nos impulsa a vivir con propósito y dedicación a la obra de Dios, proclamando su reino y preparándonos para la gloriosa realidad que nos espera. A medida que llegamos al final de este viaje a través de los cielos y el futuro del mundo, según la perspectiva bíblica, es crucial reflexionar sobre cómo la escatología nos invita a vivir hoy, con los ojos puestos en el futuro. La promesa del regreso de Cristo, el establecimiento del reino de Dios y la Nueva Jerusalén deben ser más que conceptos teológicos abstractos. Son realidades que deben impactar y transformar la forma en que vivimos cada día. Este capítulo final tiene como objetivo ayudarnos a integrar la enseñanza escatológica de una manera práctica y significativa en nuestra vida cristiana cotidiana, con el fin de vivir con esperanza activa y preparación constante. La escatología como fuente de esperanza viva. El regreso de Cristo, la restauración del reino de Dios y la Nueva Jerusalén no deben ser temas de especulación o temor. Más bien, son la fuente de una esperanza viva que transforma la forma en que los cristianos enfrentan las dificultades de la vida diaria. En Romanos 15:13, Pablo ora: «Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Esta esperanza no es una esperanza vaga o incierta, sino una esperanza segura basada en las promesas de Dios, quienes nunca fallan. En medio de un mundo caído, lleno de sufrimiento y dificultades, la esperanza cristiana es un ancla segura. Cuando el cristiano mantiene su mirada fija en el futuro glorioso prometido por Dios, su fe y confianza no solo son fortalecidas,
sino que también se convierten en un testimonio de la paz y el gozo que solo Él puede ofrecer. Esta esperanza no depende de las circunstancias externas, sino de la fidelidad de Dios y su promesa de un futuro eterno y perfecto con Él. La preparación personal. Vivir en santidad y obediencia. La preparación para el regreso de Cristo no es algo que se pueda posponer hasta el último minuto. Como Mateo 25:13 nos recuerda: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Vivir con una expectativa constante del regreso de Cristo significa vivir de manera consciente y deliberada en santidad y obediencia. La santidad es un reflejo de la presencia de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de una serie de comportamientos correctos, sino de una transformación del corazón que fluye hacia una vida que honra a Dios. Vivir con la expectativa de la segunda venida de Cristo nos lleva a examinar nuestras vidas continuamente, asegurándonos de que estamos alineados con los principios del reino de Dios y viviendo de manera que glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. La obediencia es otro aspecto esencial en la preparación para el regreso de Cristo. Jesús nos enseñó que la obediencia es una evidencia de nuestro amor por Él. En Juan 14:15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Vivir con la certeza de su regreso nos impulsa a vivir una vida que refleje su voluntad, obedeciendo a su palabra y amando a nuestros semejantes como Él nos ha amado. Mantener la esperanza en medio de la adversidad. Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los cristianos hoy es cómo mantener la esperanza en medio del sufrimiento y la adversidad. El mundo en que vivimos está marcado por el dolor, la injusticia, la enfermedad y la muerte. Pero la escatología cristiana nos enseña que este no es el fin. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La esperanza en el regreso de Cristo y en la restauración final del mundo nos da fuerza para perseverar en medio de las pruebas, sabiendo que todo sufrimiento presente es temporal y que al final seremos recompensados con una gloria eterna que sobrepasará cualquier dolor. La esperanza cristiana no ignora el sufrimiento, sino que lo enfrenta con la certeza de que Dios traerá justicia y restauración. Jesús mismo experimentó el sufrimiento, y en su regreso Él traerá consuelo a todos aquellos que han sido afligidos por el mal y la injusticia. Apocalipsis 21:4 promete que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y esa es una esperanza que nos sostiene durante las dificultades de la vida. Vivir con propósito eterno, la misión cristiana en el presente. Un aspecto crucial de vivir con esperanza escatológica es vivir con un propósito eterno. La misión cristiana no es algo separado de la escatología, sino que está profundamente entrelazada con ella. El regreso de Cristo y la instauración de su reino no significan que debemos esperar pasivamente, sino que debemos involucrarnos activamente en la obra de Dios. Jesús nos dio la gran comisión en Mateo 28:19-20, diciéndonos que fuéramos y hiciéramos discípulos de todas las naciones. La esperanza en el futuro glorioso debe motivarnos a vivir para el reino de Dios aquí y ahora. Esto significa que cada acción, cada palabra y cada decisión que tomemos tiene un impacto eterno. Vivir con propósito eterno implica amar a los demás, servir a los necesitados y proclamar el Evangelio. Como cristianos, nuestra misión es hacer que el reino de Dios sea conocido. Y vivir con la esperanza de su regreso nos da el impulso necesario para cumplir esta misión con pasión y dedicación. El reino de Dios y la Nueva Jerusalén como nuestra realidad futura.
Finalmente, la visión del reino de Dios y la Nueva Jerusalén no solo debe ser una fuente de esperanza, sino también una inspiración para vivir con una perspectiva celestial. El cielo no es solo un lugar lejano que esperamos alcanzar algún día, sino una realidad futura que debe influir en cómo vivimos hoy. Cuando vivimos con la certeza de que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20, nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos solo para el presente, sino con la eternidad en mente. Esto nos lleva a valorar lo que realmente importa: la relación con Dios, el amor hacia los demás y el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas. El regreso de Cristo y la restauración del mundo que Él traerá no es solo una promesa para el futuro, sino una llamada a vivir con una perspectiva eterna ahora mismo. En Colosenses 3:1-2, Pablo nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vivir con esa perspectiva celestial transforma nuestras decisiones diarias, nos ayuda a mantenernos enfocados en lo eterno y a vivir con esperanza activa. Al concluir este estudio sobre los cielos, el regreso de Cristo y el futuro del mundo, debemos recordar que nuestra esperanza no es un concepto abstracto, sino una realidad que debe afectar todos los aspectos de nuestra vida. Vivir con la esperanza del regreso de Cristo nos llama a ser testigos del Evangelio, a vivir con santidad y obediencia, a mantener la paz y la alegría en medio de las adversidades y a vivir con propósito eterno. El reino de Dios está cerca y la Nueva Jerusalén será nuestra morada eterna. Vivir con la anticipación de este glorioso futuro no solo nos da esperanza, sino que también nos impulsa a vivir con propósito y amor, reflejando la gloria de Dios en el mundo.